Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a este que es su programa, si me permiten hablar. Me da muchísimo gusto que me acompañen con un nuevo video y el día de hoy precisamente vamos a culminar con todo lo relacionado a lo básico para poder ver un programa o cómo es que se clasifica un programa en YouTube. En este caso nos vamos a enfocar a cómo obviamente estos programas especialmente pues tienen una duración o realmente pues son un fracaso, especialmente en televisión y radio, y por eso obviamente pues tienen este odio o este resentimiento pues al contenido o a la programación que ya se empiece a realizar, pues sobre todo para internet y en otras plataformas como en este caso YouTube, Facebook, Instagram, con la finalidad de que obviamente venga mucha gente, atraiga mucha gente y están muy fieles a todo el contenido nuevo que sea pues obviamente ilimitado, accesible y en efecto pues genere pues cierto gusto y cierta atracción. El día de hoy vamos a hablar de lo que se le conoce como el famoso rating, ¿ok? Quédense porque les va a ayudar muchísimo y van a ver que en efecto los números, pues los números no mienten. O sea, de verdad, son unos números que hasta en otros países los explotan. Aquí lamentablemente, pues les gusta el conformismo, ¿ok? Siguiente. Resulta que obviamente vamos a hablar respecto a qué es el rating y por qué obviamente tiene como que esta, pues sí, como esta atracción o el por qué, sobre todo a las televisoras, pues les afecta muchísimo, ¿ok? Fíjense, dice que el rating es la medida del consumo dentro de la audiencia de un programa de televisión o de radio. Consiste en, conocer el número de personas que ven un programa en un canal de televisión. Dentro de los medios tradicionales es conocer la penetración de los contenidos, decidir dónde colocar el espacio publicitario y determinar el éxito de una estrategia publicitaria. Es vital para la supervivencia de la radio y la televisión. En pocas palabras, es como se mide este programa y que si es del agrado o no es del agrado del público. Si es del agrado, ya la hizo. E inclusive se forma parte de la de la cultura popular en nuestro país. Ejemplos, pues el programa de la Namaste, ¿no? O el programa de las mañanas, o el noticiero de Lolita Ayala, el noticiero de Jacobo Saludowski, el noticiero de López Dóriga, todo eso, todos estos programas o las situaciones que hayan vivido en dichos programas, pues ya forman parte obviamente de la cultura popular y son obviamente pues blanco de críticas, blanco de memes, y en efecto, pues son parodias y bromas que se hacen y que se retoman en internet. O sea, eso también es lo que enoja, ¿no? En este caso para los medios tradicionales, que los ridiculicen, ¿ok? Pero no fuesen ellos, porque en este caso lo toman tan ofensivo, ¿no? Pero fíjense, ¿cómo se mide este tipo de rating? El rating se mide en puntos, eso ya lo sabemos, ¿ok? Esto equivale a 100,000 personas. ¿Por qué 100,000 personas? Porque es lo que normalmente es la gente que tiene una o dos televisiones en su casa. Ustedes recuerdan que yo les dije que por lo menos el 30%, 40% tiene pues mínimo una o dos televisiones en su casa. Estamos hablando de casi que unos 100,000, 80,000 personas aproximadamente tienen una televisión en su casa, ya sea de las grandotas, de las famosas cajas o una pantalla plana. Pero en su mayoría sí tienen televisión, pero muchas veces no ven la programación convencional. Si nos vamos a tiempos atrás, sí la veían en ese entonces, ¿no? Porque eran los canales convencionales, el famoso Canal 2 o el famoso Canal 5 o el famoso programa del 13, ¿no? O el programa del 7. O eran canales muy salteados, pero muchas veces o no se veían, o se veía borroso, o simplemente pues no transmitían nada. Es cuando en el 2015 empieza el famoso apagón analógico y empieza obviamente toda esta revolución de los primeros canales digitales, ya de los primeros que ni siquiera se veían en televisión convencional, o sea, ya eran los programas que a lo mejor ni siquiera eran de aquí, de hecho en su mayoría me di cuenta, eran como de Colombia, de Venezuela, de por allá, de Argentina, y programas que pues eran de radio, pero que ya se pasaban a televisión, ejemplo, pues Telefórmula, ¿ok? Entonces, bueno, empiezan los programas pues convencionales convertirse en programas accesibles para el público. De igual forma, pues empieza a haber este formato del famoso aprende casa, o sea, porque era algo convencional o era algo que se supone era algo visto. Sin embargo, pues obviamente gracias a la revolución tecnológica y a todo lo relacionado con tecnología y redes sociales y el hecho de navegar por internet, pues obviamente hace que la gente o en efecto esté enterada o busque otros medios e inclusive haya gente que cree su propio contenido
obviamente en ayuda a la sociedad, en ayuda a la gente, obviamente que pues la necesidad era aprender. Y hasta el día de hoy, pues esa es la finalidad de los muchos que empiezan a crear contenidos por internet, que obviamente se aprenda, ya sea de una forma de algo popular o algo que inclusive fuese intelectual, ¿ok? Vamos a decirlo así, o de forma culta, de forma educativa, ¿ok? Me incluyo en esa parte, imagínense nada más. Entonces, bueno, se incluye a más bien de 100,000 personas, eso equivale el punto de rating. De hecho, bueno, si una persona en efecto pues ve, o son 800,000 las personas, pues estamos hablando de pues 8 puntos. Sin embargo, fíjense aquí los números. Para tener un 100%, es decir, garantizado que sea un programa bien y que pues se reconozca ya sea a nivel nacional e internacional, debe de equivaler un 100%. Es decir, debe de acaparar los 129 millones de personas que habitamos en nuestro país. Sin embargo, 800,000 no es suficiente para completar ese 100%. Estamos hablando de puntos bajísimos, puntos en declive de un programa convencional. Ajá, estamos hablando de que es probable su cancelación. Aquí lamentablemente como somos muy conformistas en ese aspecto, que somos muy de pues, tener favoritismos, de no hacer absolutamente nada, de inclusive que no se tomen en cuenta las opiniones de la gente, de las críticas, pero eso sí, obviamente los acusan y obviamente tienen el descaro hasta de golpear a las personas que se supone tenemos la gratitud de verlos todavía en televisión, ¿no? Pues se ponen al tú por tú con la gente. Son muy mal agradecidos. A diferencia de otros países, como en Turquía, nunca se ha escuchado escándalos de ese tipo o situaciones en donde lamentablemente pues haya pérdidas o haya situaciones muy fatales, ¿ok? ¿Lo hemos escuchado? ¿No lo hemos escuchado? Bueno, en el caso, por ejemplo, el video anterior, del personaje, este señor Alakur, no se escuchó hasta el día de hoy, ¿ok? Bueno, ahora bien, ¿qué es lo que pasa a diferencia de México? Al ver que en efecto los programas o las situaciones que se plantean dentro de estas series y telenovelas, turcas específicamente, las quieren hacer igual, quieren hacer lo mismo, quieren copiar, quieren plagiar, quieren hacer lo que comentábamos como copia, réplica, imitación. Recuerden que las copias y las imitaciones pues nunca pegan, esa es la realidad, ¿ok? Y eso es lo que llega a pasar, que esas copias o imitaciones o cosas chafas pues no peguen. Y lamentablemente pues son blanco de críticas, blanco de burlas e inclusive a no ser invitados en diferentes conferencias. ¿Por qué les digo esto? Porque obviamente al ver la historia original, al ver a las personas que se involucran y la gente que en este caso son talentos nuevos, miren los resultados, se obtienen hasta números que se explotan grandísimos en cuestión de rating. Fíjense nada más. En el caso de Turquía está muy interesante la forma en cómo ellos miden esa forma de rating. Aquí en México pues se les hace fácil decir, hay dos personas, no, hay 2 millones de personas, hay 3 millones de personas, hay 5 millones de personas y se supone que son números grandísimos cuando en realidad en México somos 129 millones. Estamos hablando de una miseria de gente que ve la tele, pocas palabras, que ni siquiera ni ve la tele, ya inclusive ya ve el YouTube, ¿no? Y creo que se los revelé. Ven más YouTube o cualquier otra plataforma como el Netflix, el Amazon, Disney Plus, HBO y que se pelean hasta por las tarjetas que andar viendo que el 2. Vean, es una vergüenza. O sea, ¿por qué? Porque en este caso no hay hay un acceso de manera ilimitada, ¿ok? O sea, se paga, pero no o sea, pues sí, hay una mensualidad, pero eso no significa, obviamente, que muchos tengan la artimaña de poner esas series de manera pública y sobre todo que se pongan en internet. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, gracias a esto, utilice esta estrategia, especialmente Turquía, por lo siguiente. Como les digo, ellos no lo clasifican así, o sea que, sí, de chile, de mole y pozole. O sea, ellos lo clasifican por 3 categorías diferentes. El primero es total, que en este caso pues es el total de puntos que haya en su país. El segundo es AB, así miren, AB, y el otro es ABC1. AB1 se refiere a las personas mayores de 5 años que son las más ricas y supuestamente más educadas. Son empresarios y empleados de alto rango, es decir, los que pueden y tienen acceso a ese tipo de canales o a tipo de contenido pues especial y obviamente que en efecto sea de escrutinio público, pero especialmente para esta gente, ¿ok? Son de las personas que ven programas variados hasta programas de otros países, ¿no? De igual forma, como les digo,
bueno, ven sobre todo documentales, programas de política, programas de historia, y también pues obviamente diferentes programas como esto de recordar es vivir y esas cosas, ¿no? Bueno, en el ABC1 aquí es donde incluye hasta las personas de origen extranjero, o sea, los que somos fanáticos de las novelas turcas. Dice, hace énfasis a personas mayores de 20 años o más, compran los productos anunciados por los patrocinadores de la serie. Son amas de casa, jubilados, empleados y es el más importante. Ajá, es decir, incluye a toda la sociedad en general, ¿ok? Empleados, amas de casa, personas de la tercera edad, personas que van a la escuela, trabajadores, los incluye y a las personas extranjeras, ¿ok? Como les comento. ¿Por qué? Porque aquí en esta parte, ¿a quién incluye? Pues en las mismas redes sociales, al mismo YouTube. De hecho, por si ustedes no sabían, muchos de estos canales, por ejemplo, el canal de drama, ATV, Fox, todos ellos tienen un acuerdo con YouTube y están pasando y están obviamente poniendo obviamente todas sus series, ya sea subtituladas o puestas en español, o sea, dobladas aquí por artistas de doblaje. O sea, dan posibilidades de trabajo y aparte pues pues se dan a conocer y lo dan hacen de una manera pues pública porque ya YouTube es de manera pública. Ajá, o sea, ustedes pueden entrar a cualquier video o pueden entrar con cualquier canal y sin ningún problema. Es obviamente si son miembros o si pues tienen suscripciones ya sea pagadas, pero en realidad pues es algo bastante público, es algo que se puede ver sin ningún problema y se puede abrir sin ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ok, esto hace que obviamente las calificaciones y estos puntos de afluencia dentro de lo que es este ABC1 y la categoría de AB valide que un programa tenga arriba de los 4 puntos de rating. Repito, para que una serie o una telenovela dure mucho, debe de tener mínimo 4 puntos de rating y más arriba, ¿ok? ¿Por qué? Porque en este caso depende de su duración y el hecho de que le acepten ya sea una segunda parte, una segunda temporada o una precuela. Fíjense, qué interesante, o sea, algo que suene facilito, pero pues cuesta mucho trabajo, sobre todo por producción, casting, la gente que se mete, la gente que tiene problemas, que a lo mejor tengan sus pleitos ahí dentro, pero no son tan violentos como en este caso que hemos visto. E inclusive, fíjense, aquí no están tanto plagiando sus historias, al contrario, toman inclusive las historias de otros países, pero eso no quiere decir que se agarren el dinero, sino que una parte se lo lleva esa gente que trabajó esa serie y otra parte se la lleva la gente que obviamente trabaja esa serie. ¿Por qué? Porque los controla el gobierno, porque si sabe efectivamente que hay pues hay un intercambio sin consentimiento de la misma RTUC, bueno, de esa comisión, pues ya hay una multa. Y si hay 3 multas, pues están fuera, en pocas palabras. Ajá. Por eso se me hace extraño, obviamente, que esta gente de eternamente copiones, pues haya sacado la novela de la novia de Estambul, cuando realmente no está ni permitida. De hecho, eso va intangible allá en ese país. Y lo peor del caso es que ven que yo les platiqué que sí hay una demanda legal y efectivamente sí existe esa demanda legal y peor aún, ya RTUC ya hizo acciones legales y por eso pues la gente se está tronando los deditos, porque no estamos hablando de que les den 3 pesos, les tienen que dar aparte del dineral que creo que al parecer no sé cuánto creo que es 8 millones, algo así, estaba leyendo, tienen que pedir una disculpa pública y aparte pagarle a la psicoterapeuta, porque en efecto se robaron la historia literalmente hablando. O sea, fíjense, lo barato sale caro, imagínense, por andar haciendo sus tarugadas baratas, chafas, miren lo que pasó, por andar, obviamente, andar fatocheando. Pero bueno, pues allá ellos. Así que bueno, fíjense, lo que aquí les hace muy chistoso es que nada más hacen las historias por hacerlas, nada más para andar figurando y para generar a gente que ni al caso. Ajá. Y limpiarles la imagen como siendo las buenas personas que son. Aquí fíjense lo que dice lo siguiente. Ok. Dice, gracias al acuerdo entre el ministro de Educación y el Consejo Supremo de Radio y Televisión, la famosa RTUC, incluyendo temas como democracia, ciudadanía, derechos humanos, libertad de expresión, identidad, necesidades especiales, discriminación de género, siendo estas las cuestiones por las que se reflexiona sobre lo que está ahora y lo que se ha hecho en Turquía. Por ejemplo, la primera telenovela de Turquía que se transmitió aquí en Latinoamérica es la de ¿Qué culpa tiene Fatma Gul? Aquí la necesidad, violencia de género. Y hasta el día de hoy, eso de la violencia de género, y peor aún en México, los feminicidios, ha pasado hasta el día de hoy. O sea,
refleja una necesidad que necesita una solución. Díganme en qué momento, por ejemplo, La Rosa de Guadalupe o en cualquier otra serie o telenovelas, yo no sé qué, de México, hablan de eso. Según hablan que supuestamente las actrices ya han sido golpeadas, ultrajadas, pero no podemos hablar de la que le pega a los periodistas porque es un pan de Dios. Suena muy hipócrita de su parte, ¿no creen? Entonces, fíjense, aquí pues obviamente los regulan, tienen que obviamente estudiar la situación y en efecto deben de saber a ciencia cierta la situación y el panorama que hay obviamente en Turquía. Por ejemplo, ahorita sonó muchísimo el tema de las elecciones. Bueno, estamos hablando de democracia. Mucha gente está a favor y otros están en contra. Unos ni quieren al presidente y otros sí lo quieren. Y lo peor del caso, aquí como se incluye otra categoría demasiado fuerte, y creo que lo comentamos en algún momento, lo de la comunidad LGBT. Entonces, unos obviamente quieren ver programas hablando de la comunidad LGBT, mientras que el Señor, pues, que a nosotros nos dijo que éramos unos depravados. Y vean, o sea, lo que buscan es hablar de una necesidad y darle solución a esa necesidad. Aquí lo que se busca es morbo. Esa es la realidad. Aquí lo que se busca es morbo. Simplemente quieren obviamente figurar y quieren darnos clasecitas de moral cuando ni siquiera yo creo que en su casa saben lo que es eso. Entonces, bueno, que es lamentable. Fíjense, y fíjense que los números reflejan muy bien las cosas, ¿ok? Fíjense, lo de La vida no deseada de Angélica Rivera, o La vida no escrita, protagonizada por Angélique Boyer, 3 puntos de rating. Una miseria, sinceramente. O sea, ni llega ni al 4. Yo pensé que 3.9, 3.5, redondeadito. Sigue igual. De hecho, estaba muy bajo en los primeros momentos que estuvo. Oigan, 1.5, 1.6. No, de verdad, qué vergüenza. Y fíjense, ¿se acuerdan que hablábamos de una novela que se llamaba Quisisi Cervetti o Sorbete de Arándanos? 8.7. O sea, 8, o sea, casi 9 puntos no son igual que 3. 3 no es igual que 9. ¿Por qué? Porque en este caso, recordemos, aquí la situación de Quisisi Cervetti casi se fue a vías legales. Inclusive se compartió en otros países. Muchos otros países compraron los derechos para transmitirlos en Latinoamérica, sabiendo que en efecto su rating va para este país. Y lo peor del caso, o lo mejor de este caso, se compartió en Internet. Y lo mejor del caso es que hasta está el resumen semanal en YouTube. Vean, o sea, dicen que la unión hace la fuerza en esta parte y literalmente sí. ¿Por qué? Porque al momento de que tiene este problema legal, la gente se enojó porque dice es algo que ni siquiera en México se ha hablado. O sea, realmente lo que se está buscando y lo que realmente se está viendo gracias al rating es que las personas, en vez de dejarse llevar por los números, se deja llevar por las situaciones que hasta lamentablemente han afectado y han sido perjudiciales en nuestro país. Y dicen, ¿por qué estas personas lo dicen y en México lamentablemente no? Eso es lo que obviamente genera ese descontento, ese enojo y que la gente pues ya no quiera verlos. O sea, digo, muchos a lo mejor lo ven pues porque hasta a lo mejor lo básico, a lo mejor no le entienden mucho la tecnología. Pero como yo siempre lo digo, es de sabios cambiar de opinión. Y vaya que sí, porque muchas veces porque aquí tiene mucho que ver sobre todo el factor cultural. Sinceramente, pues, esta gente, sobre todo lamentablemente los que hacen cosas en México, en estos telekinders, pues no tienen cultura. En estos países sí. ¿Por qué? Porque inclusive los tienen regulados, los tienen controladitos, los tienen, pues en efecto que no entren en ningún escándalo. Es muy poco sonado y es muy, muy raro que suenen cosas fuera de lo normal, ¿ok? O sea, que haya peleas, que haya situaciones legales, o que pues hayan hecho algo malo. La verdad es que no. O sea, por ejemplo, de los casos que hemos escuchado aquí, o que he comentado yo, de Orhan Sisek, por si quieren verlo, el de Mehmet Akif, que es el más sonado, y este del mismo Barish. Pero hasta ahí, nada más. Porque, pues en este caso, como les digo, tienen cierto grado de madurez, tienen cierto grado de cultura, de cierto grado de respeto inclusive hacia lo que se haga o lo que se diga y lo que no se diga. Y aparte, pues en este caso no intentan hacer tanto escándalo para llamar la atención. ¿Ok? Eso es lo que lamentablemente nos hace falta a nosotros. Un poquito de educación y un poquito de conciencia por lo que ha pasado, obviamente. No estarse burlando, ni mucho menos tomar situaciones que lamentablemente ya han sido muy, muy tristes en nuestro país
y obviamente tomarlos como un lucro. Como les digo, lamentablemente no es ver por ver, sino que es un simple morbo y una simple ridiculez. Pero bueno, allá ellos, y en efecto, pues se les ayudó y que sigan con sus tonterías, ¿no? Así de fácil. Bueno, pues espero que les haya gustado, que les haya ayudado muchísimo a entender cómo funciona esta situación de lo que es el rating, porque hay situaciones que son buenas, porque hay situaciones que son malas, y porque en efecto, pues, son muy ridículas, ¿ok? Y en efecto, porque lamentablemente, pues no cambien su forma de vida, su pensamiento. Esa es la situación. ¿Ok? Espero que les haya gustado. Recuerden obviamente regalarme un like. Y obviamente aprovechando pueden suscribirse, activar su campanita. Sus comentarios son muy importantes. Si ya ven la tele, si no la ven, si ven programas, si no ven programas, qué les pareció, qué no les pareció. Todo eso es completamente válido. Aparte, pues también pues que lo compartan para que lo refuercen. Y en este caso no significa que les diga que dejen de ver la televisión, sino que tienen derecho a verla, obviamente, pero tomando en cuenta que hay más programas de los convencionales. E inclusive hay más contenidos que revelan o que son más, pues no son más refinados que las tonterías que ponen hoy en día. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado y en efecto, pues, cuiden obviamente todo lo que ven, ¿ok? Bueno, espero que les haya gustado y que les haya, ayudado muchísimo y nos vemos en un siguiente video. Así que bueno, muchísimas gracias y recuerden una cosa, en este espacio a mí y a todos se nos permite hablar porque el silencio es la peor mentira. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego, bye bye.